Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Uno se acostumbra a casi todo en esta vida. Al olor a formol que se impregna en la ropa, al silencio pesado de una sala donde la única compañía no respira, a la tarea de cerrar ojos que ya no verán nada. Yo me acostumbré. Para mí, aquello se había convertido en una rutina, casi un trabajo manual. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Damián. Esto sucedió hace poco más de un año, en la época en que trabajaba en una funeraria. No era una de esas cadenas grandes con varias capillas y valet parking. Era una vieja casona de 2 pisos, de fachada discreta, apretada entre el muro ciego de un edificio y una vulcanizadora en una de esas avenidas anchas de la colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde el ruido de los autobuses y los frenazos solo disminuye de madrugada. Mi trabajo estaba en la parte de atrás, en una sala con azulejos blancos hasta la mitad de la pared y un ventilador de techo que chasqueaba con cada giro. Allí, el caos de la ciudad se convertía en un zumbido bajo, una vibración lejana. El mundo se quedaba afuera. Mi oficio era preparar a las personas para su despedida. No llegaba a ser el proceso complejo de embalsamamiento, era más la parte estética. Vestir, peinar, maquillar discretamente para borrar las marcas del sufrimiento. Mi objetivo era simple: hacer que la última imagen que la familia se llevara fuera de serenidad. Aquella noche, un jueves, había poco movimiento. Tenía un solo cuerpo que preparar, un señor que se había ido mientras dormía. Un servicio tranquilo, sin complicaciones. Ya estaba en la fase final, ajustándole la corbata, cruzándole las manos sobre el pecho. Sentía incluso un cierto orgullo por mi trabajo, al ver cómo su expresión parecía más suave, más en paz que cuando llegó. Faltaba poco para llevarlo a la capilla, donde la familia ya esperaba, en silencio, en el piso de arriba. Era solo otra noche común, otro trabajo que se concluía con el respeto que yo creía que la muerte exigía. Fue cuando oí los golpes en la puerta de la sala, 3 toques secos que retumbaron en el silencio del lugar. Me extrañó de inmediato. Nadie golpeaba nunca ahí. Los empleados usaban la otra entrada y la familia se limitaba al área de las capillas. Me limpié las manos en un trapo que guardaba en el bolsillo del delantal y fui hacia la puerta, imaginando que sería mi jefe con alguna instrucción de último momento. Pero no era él. Parado en el pasillo mal iluminado había un hombre. Era delgado, usaba un saco oscuro que parecía una talla más grande y mantenía los hombros ligeramente encorvados. Lo que me llamó la atención fue su mirada, fija, sin parpadear, y parecía apuntar a algún punto detrás de mí, dentro de la sala. No parecía afligido, como lo estaría un pariente. Había en él una calma que no encajaba con la situación. ¿Se le ofrece algo?, pregunté, manteniendo la mano en la perilla. La figura tardó un segundo en responder, como si procesara mi pregunta. Necesito un momento con él. Su voz era baja, casi un susurro arrastrado, pero sin vacilación. Antes de que lo preparen, sentí una punzada de irritación. Esa era una petición totalmente en contra de las reglas. La sala era un área restringida, llena de instrumentos, de productos químicos. Estaba prohibido. Señor, el cuerpo ya está listo. Los familiares ya pueden pasar a la sala de velación, expliqué, intentando ser firme. Él no se movió. Su mirada finalmente encontró la mía, y fue una sensación extraña. Era una mirada vacía, pero pesada. Por favor, será rápido, solo quiero decirle algo. Debí haber dicho que no. Debí haber cerrado la puerta y llamado a seguridad. Era el procedimiento correcto, lo que cualquiera habría hecho. Pero la forma en que lo pidió, esa tranquilidad anormal, me desarmó. Había en él una firmeza que me hizo retroceder. Pensé que, tal vez, era alguien muy cercano que no tuvo la oportunidad de despedirse. Un hijo, un hermano que llegó tarde. Negárselo me pareció, por un instante, una crueldad innecesaria.
Serían solo unos minutos al final de cuentas. ¿Qué podría pasar? Está bien, cedí a regañadientes. 5 minutos, voy a esperar aquí afuera. Le abrí paso y él pasó a mi lado sin decir nada. Un olor extraño vino con él, algo como a ropa guardada por mucho tiempo en un lugar húmedo. Entró y yo cerré la puerta, arrepintiéndome ya de mi decisión. Me quedé allí, recargado en la pared fría del pasillo. Las luces débiles del patio interior, más adelante, apenas iluminaban el camino. El zumbido de la avenida parecía más distante ahora, amortiguado por la estructura de la casona. Mi propia respiración sonaba demasiado fuerte. Encendí un cigarro, más por el gesto de ocupar las manos que por ganas. El humo subió lentamente, deshaciéndose en el aire helado de la noche. Cada segundo se arrastraba. Miraba la puerta cerrada y repasaba la escena en mi mente. Aquella mirada vacía, la voz arrastrada. ¿Por qué lo dejé pasar? La pregunta martillaba en mi cabeza. Me sentí un idiota, un novato. ¿Y si hacía alguna tontería ahí dentro? ¿Tirar algo? No sé. ¿Qué clase de secreto necesita confesarle a alguien a un cuerpo? ¿Una última promesa? ¿Una ofensa que no tuvo el valor de hacer en vida? El cigarro llegó a su fin, el calor de la brasa pellizcando mis dedos. Apagué la colilla en el piso de cemento, frotándola con la suela del zapato. Deben de haber pasado los 5 minutos que prometí, quizás un poco más. Ya estaba decidido a tocar la puerta y terminar con aquello cuando ésta se abrió sola. La figura salió del mismo modo en que entró, en silencio. Pasó junto a mí con la cabeza gacha y los hombros encogidos, sin dirigirme una sola mirada, como si yo fuera invisible, solo un objeto más en el pasillo. Y fue en ese momento cuando pasó a mi lado que lo oí. Venía de su boca, era un sonido de trituración, un crujido seco y hueco. La mejor forma de describirlo es el ruido que se hace al morder nueces con todo y cáscara, ese chasquido de algo duro rompiéndose entre los dientes. El sonido era continuo, rítmico. Siguió por el pasillo y dio la vuelta al final, perdiéndose de vista. El ruido se fue alejando con él hasta desaparecer. Me quedé quieto, mirando el pasillo vacío, sintiendo un escalofrío extraño. Mi primer pensamiento, sin embargo, fue de alivio. Por fin se había ido. La extrañeza de la situación era grande, pero la urgencia de volver a mi trabajo y terminar todo era mayor. Respiré hondo y giré la perilla para entrar de nuevo en la sala. Entré y cerré la puerta, el clic de la cerradura sonando como un punto final. Respiré hondo. El olor a desinfectante y formol me devolvió a la realidad. El alivio de tener mi espacio de vuelta era tanto que por un instante me sentí un tonto. La sala estaba exactamente como la había dejado. El cuerpo del señor sobre la mesa de metal, los instrumentos organizados en la encimera, la luz fría del techo iluminándolo todo de forma uniforme, todo en su lugar. Tanta preocupación para nada, pensé, negando con la cabeza. Caminé de vuelta hacia la mesa, listo para hacer el último ajuste en el cuello de su camisa antes de llevarlo a la capilla. Fue un movimiento automático, de rutina. Mi mano se extendió y, por costumbre, mi mirada bajó hacia el rostro del difunto. Y fue ahí que se me fue el aire. La serenidad ya no estaba allí. La paz que tanto me había esforzado en construir había desaparecido por completo. Los ojos, que yo mismo había cerrado con delicadeza, estaban abiertos. No solo abiertos, sino desorbitados, estirados por las comisuras de una forma que nunca había visto, como si la piel de los párpados hubiera sido jalada hacia atrás con fuerza. Las pupilas, dilatadas, parecían fijas en algún punto del techo. La boca estaba ligeramente abierta, los labios tensados sobre los dientes, formando una mueca de pavor mudo. Los músculos de la mandíbula y las mejillas estaban rígidos, contraídos. Era el rostro de alguien que había visto la cosa más horrible del mundo. La expresión exacta que una persona haría un instante antes de soltar un grito de puro terror. Solo que él llevaba muerto más de 10 horas, y no estaba así cuando yo salí. Di un paso hacia atrás, tropezando con mis propios pies.
Mi mente de profesional intentaba buscar una explicación lógica. El rigor mortis puede causar contracciones, los espasmos musculares ocurren. Pero yo sabía con una certeza absoluta que aquello no era un espasmo. Aquello era una expresión facial completa, compleja. Era una reacción. Y los cuerpos no reaccionan. Me tomó varios minutos poder acercarme de nuevo. Mi trabajo era borrar el sufrimiento, pero allí, frente a mí, estaba el puro sufrimiento, estampado en el rostro de quien ya no podía sentir. Empecé, con manos temblorosas, a masajearle el rostro. Era necesario relajar esos músculos, devolverle la neutralidad a la fuerza. Mientras mis dedos trabajaban sobre la piel fría y rígida, una única pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Qué fue lo que aquel hombre le dijo? Me llevó casi 10 minutos de masaje cuidadoso, con los músculos de mis propios hombros tensos por el esfuerzo, para que el rostro del difunto volviera a un estado mínimamente neutro. Aún así, algo en su expresión permanecía. Una sombra de terror. Un recuerdo que estaba seguro de que solo yo podía ver. Mientras trabajaba, mi mente no paraba. ¿Qué le habría dicho aquel hombre? ¿Qué clase de verdad, qué confesión o insulto póstumo podría tener el poder de hacer aquello? Estaba tan concentrado en borrar la evidencia de aquel pavor que casi lo olvido. Pero entonces, al girarme para tomar un trozo de algodón de la encimera, la vi. Pequeña, gris, olvidada junto a un frasco de desinfectante. La grabadora de audio era un aparato simple, política de la empresa para documentar los procedimientos y protegerse de quejas. Una medida de seguridad. Pero en ese momento pareció una revelación. La respuesta, la voz del hombre, el secreto que contó, todo estaría allí, registrado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tomé el aparato, con las manos todavía un poco temblorosas. La pequeña pantalla digital se encendió. Saqué el auricular que estaba enrollado en ella y me lo puse en una sola oreja. Calculé el tiempo rebobinando la grabación hasta el punto en que salí de la sala. Lo encontré. Apreté el botón de play. Esperé oír un susurro, una palabra, cualquier cosa que explicara el rostro que tenía frente a mí. Pero lo que llegó fue el silencio. El silencio de la sala, el zumbido bajo del ventilador. Podía oír el sonido de mis propios pasos alejándose por el pasillo. Y después, nada. 1, 2, 3 minutos de quietud absoluta. Mi frustración crecía. ¿No dijo nada? Entonces, ¿por qué? Y fue entonces cuando el silencio se rompió. No con una voz. Primero, un ruido bajo, húmedo, casi indistinguible en el siseo de la grabación. Y luego, un chasquido. Un único sonido, fuerte, agudo y seco, como una rama gruesa siendo partida con las manos. Un crujido hueco, violento, que me hizo arrancarme el auricular como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Me quedé quieto intentando entender qué fue ese sonido. No había nada en la sala que pudiera, y entonces caí en la cuenta. El pasillo, el hombre de hombros encorvados, la cabeza gacha, el sonido que venía de su boca, ese sonido de trituración, de algo duro siendo quebrado entre los dientes. Mi mente gritaba que no era posible. Empecé a sudar frío. Corrí de vuelta a la mesa de preparación, mis ojos barriendo el cuerpo de arriba a abajo, buscando no sabía qué. ¿Algo roto? ¿Una marca? Nada. Todo parecía en su lugar. La ropa impecable, el cabello peinado, las manos cruzadas sobre el pecho de la forma en que yo las había dejado. Pero al mirar más de cerca la mano derecha noté algo. Una asimetría sutil. Los dedos. Extendí mi mano dudando por un segundo antes de tocar. Toqué la punta de su dedo índice. Estaba blando, demasiado maleable. La uña no estaba ahí. La punta entera del dedo, la falange distal, había desaparecido. Pasé al dedo medio. Lo mismo. Y el anular, también. No era un corte de navaja, limpio y preciso. Los bordes de la piel estaban desgarrados, desiguales. Habían sido arrancados y en ese instante todas las piezas encajaron con una claridad que me dio náuseas.
la petición extraña, el rostro del muerto congelado en terror, el sonido de masticación en el pasillo, el chasquido seco en la grabación. Aquel hombre no había ido allí para decirle algo al difunto. Había ido para arrancarle con sus propios dientes los dedos, y el sonido que oí en el pasillo era él, masticando lo que acababa de robarle al cuerpo. El vómito subió por mi garganta caliente y amargo. Corrí hacia el pequeño lavabo en la esquina de la sala y vomité, apoyando las manos temblorosas en la loza fría. Me faltaba el aire, la cabeza me daba vueltas. El sonido del chasquido, el sonido de la masticación, la imagen de los dedos arrancados. Todo se mezclaba en una pesadilla. Pero el pánico que vino después fue aún más fuerte. La familia. Estaban arriba, esperando. ¿Cómo iba a explicar aquello? ¿Cómo se explica lo inexplicable? Me despedirían, en el mejor de los casos. En el peor, me acusarían de negligencia, de profanación. Nadie creería la historia del hombre misterioso. Estaba solo en esto. Mi cerebro entró en modo de supervivencia. Miré alrededor de la sala, desesperado, buscando cualquier cosa. Mis ojos se detuvieron en un pequeño estante de metal donde guardaba materiales de reparación, cosas para pequeñas restauraciones para disimular heridas, y en medio de las latas y los botes, una cajita verde y blanca, plastiloca. La idea era demencial, grotesca, pero era la única que tenía. Los minutos siguientes fueron un borrón de actividad frenética. Abrí la caja, tomé los dos componentes de la masa y empecé a mezclarlos con una velocidad que no sabía que poseía. El fuerte olor químico de la resina llenó el aire. Con las manos sucias de esa masa grisácea y pegajosa, volví al cuerpo. Con las manos temblando tanto que apenas podían obedecer y con la desesperación de un criminal, empecé a esculpir. Modelé 3 nuevas puntas de dedos, tratando de imitar la forma y el tamaño de las originales. Fue el trabajo más macabro de mi vida. Yo, que me enorgullecía de devolver la dignidad, estaba allí, pegando trozos de masa de construcción en un cuerpo violado para engañar a una familia en duelo. Usé un poco de maquillaje corrector, el mismo que usaba para cubrir manchas y moretones, para pintar las puntas de masa, intentando igualar el tono de la piel fría. De lejos, bajo la media luz de la capilla, quizás nadie lo notaría. Recé para que nadie lo notara. Llevé el cuerpo al piso de arriba, empujando la camilla con el corazón acelerado. No miré a la familia. Solo coloqué el ataúd, hice una última revisión, evitando mirar la mano derecha, y me fui lo más rápido que pude. Esa noche, antes de irme, le pregunté al velador si había visto entrar a un hombre delgado con saco oscuro. Me miró sin entender. Dijo que nadie diferente había entrado o salido. Yo estaba solo en el edificio desde que él empezó su turno. Renuncié 2 semanas después. Nunca más pude entrar en esa sala y sentir paz. Hoy ha pasado más de 1 año. El miedo de lo que sucedió esa noche no ha disminuido, solo ha cambiado de forma. Vive dentro de mí. A veces estoy en el supermercado, en la fila, y la persona delante de mí muerde una manzana con fuerza. El sonido del chasquido me golpea y por un segundo estoy de vuelta en aquel pasillo frío. Si estoy en un bar y alguien pide un vaso con hielo, el ruido de los dientes triturando los cubos me obliga a irme. Lo peor es cuando creo que lo veo, una silueta delgada, de hombros encorvados, al otro lado de la calle o subiendo a un autobús lleno. Nunca alcanzo a verle el rostro. Es solo una sombra que me deja el corazón acelerado y un sabor amargo en la boca. Sé que la culpa fue mía. Yo rompí el protocolo. Yo abrí la puerta. Creía que mi trabajo era tener control sobre la muerte, poner orden en el caos del final. Pero esa noche, una pequeña grieta en mi rutina fue suficiente para dejar que el verdadero horror entrara. Un horror sin nombre, sin motivo aparente. Un horror hambriento que anda por ahí, masticando. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno,
Sigamos. Toda casa guarda sus secretos, pero la nuestra albergaba uno que ya no quería seguir enterrado. Y para ser honesto, la culpa fue completamente mía. Fui yo quien abrió la puerta que debió permanecer cerrada para siempre. Mi nombre es Emanuel. Esto que voy a contar sucedió hace poco más de un año, justo cuando yo, mi esposa Augusta y nuestro hijo Juan, que tenía 6 años en ese entonces, logramos cumplir el sueño de comprar nuestra primera casa. Fue una lucha, un alivio enorme cuando finalmente firmamos los papeles. Quien ya ha pasado por el proceso de un crédito hipotecario largo, sabe cómo se siente. Era una casa sencilla, de 2 pisos, en una de esas colonias residenciales muy tranquilas, con calles llenas de árboles y poco movimiento. Tenía un patio trasero pequeño, bardeado, con vidrios rotos incrustados en la parte de arriba, algo muy común por aquí. Para nosotros, que pasamos la vida entera apretados en un departamento rentado, para nosotros, aquello era un palacio. Ya estábamos incluso planeando la primera carne asada para inaugurar el espacio con la familia. La casa estaba en buen estado, solo necesitaba una buena mano de pintura y esa limpieza profunda de mudanza. Un sábado soleado, unas 2 semanas después de instalarnos, decidimos enfrentar el cuarto de atrás, esa pequeña construcción separada en el fondo del patio. La idea era que se convirtiera en mi pequeña oficina, pero por el momento solo servía como bodega para nuestro desorden y algunas cosas que los dueños anteriores habían dejado. Mientras Augusta barría el piso y yo movía unos estantes viejos, terminé golpeando con el codo una de las paredes. El sonido fue distinto, hueco. Me extrañó y volví a golpear, esta vez con los nudillos. La pared entera parecía más delgada que el resto de la construcción, como si la hubieran levantado después. Fue Augusta quien lo vio primero. «Matt, mira aquí abajo». Su voz sonó apagada porque estaba agachada, limpiando la esquina junto al zoclo. Me acerqué y miré hacia donde apuntaba. Escondida bajo una gruesa capa de polvo y telarañas, había una puertecita de madera oscura, no mucho más grande que el gabinete de una computadora. Y para cerrarla, un candado antiguo, tan oxidado que parecía una sola pieza con el metal de la aldaba. No había ninguna llave a la vista. Nos miramos por un instante. No era miedo, todavía no. Era pura curiosidad. ¿Por qué alguien instalaría una puerta así, cerrada con candado, en una pared hueca? En nuestra mente, en el mejor de los casos, sería solo un acceso viejo para alguna tubería. En el peor, un espacio vacío e inútil. Jamás, ni de lejos, imaginamos lo que realmente estaba guardado allí adentro. La curiosidad pudo más. Fui a la caja de herramientas, tomé un martillo y un desarmador. No necesité mucho esfuerzo. El candado estaba tan corroído que se rompió con 2 o 3 golpes fuertes. La puertecita se abrió con un rechinido bajo. Un olor fuerte salió de adentro. Era un olor a polvo viejo, a humedad, a un lugar que llevaba décadas cerrado. Me asomé a la oscuridad, usando la linterna del celular. No era un acceso para tuberías. Era un hueco pequeño y profundo, un espacio perdido en la construcción. Y en el fondo, apilados de forma metódica, había varios bultos envueltos en trapos amarillentos y sucios. Mi primer pensamiento fue que era basura, quizá harapos viejos que alguien quiso esconder. Estiré el brazo y jalé uno de los bultos. Pesaba más de lo que parecía. Cuando el trapo se desenvolvió un poco en mi mano, lo que vi me dejó sin aliento. Era un hueso, largo, amarillento, inconfundiblemente humano. Augusta soltó un grito ahogado y se apartó de inmediato, con la mano cubriéndose la boca. Yo me quedé ahí, mirando aquello, intentando que mi cerebro lo procesara. Era real. Con la mano temblando, le mandé una foto a Samuel, un primo de Augusta que es médico. Su respuesta llegó en menos de un minuto. «Emanuel, ¿dónde encontraste eso? Por el amor de Dios, eso parece un fémur humano. Llama a la policía, ahora». Pero no llamé. Miré la palidez en el rostro de Augusta.
nuestro patio, la casa que apenas empezábamos a llamar hogar. Y otro tipo de miedo se apoderó de mí, un miedo mucho más práctico. «No podemos», dije, con la voz más baja de lo que pretendía. Augusta me miró sin entender. «¿Cómo que no podemos? Emanuel, hay huesos humanos en nuestra pared». Lo sé, pero piénsalo, Augusta. Si llamamos a la policía, esto se convierte en una escena del crimen. Van a clausurar la casa, va a empezar una investigación que puede durar años. ¿Y nuestro crédito hipotecario? El sueño por el que tanto sudamos. Se va a volver una pesadilla, un enredo sin fin. Podemos perderlo todo». Ella se quedó en silencio, con la duda en el rostro. Lo que yo estaba proponiendo era un disparate. Ambos lo sabíamos. Pero el miedo que describí también era real. Pusimos los otros bultos, sin atrevernos a desenvolverlos dentro de una caja de cartón. La cerré con cinta adhesiva. Escribí herramientas a un lado y la guardé en el fondo de nuestro propio closet. Íbamos a pensar, dejar que las cosas se calmaran y luego decidir. Fue el error más grande de mi vida. Los primeros días después de aquello fueron extraños. Un ambiente raro se instaló en la casa. No el silencio de la paz, sino el de un tema prohibido. Desviábamos la mirada de la esquina del closet donde estaba la caja. Nos esforzábamos por ser normales, por hablar del trabajo, de los planes para Juan en la nueva escuela. La verdad es que intentamos olvidar, y por un tiempo pareció funcionar. La vida continuó. Pero la casa no olvidó. Lo primero ocurrió un martes por la noche. Estábamos cenando, platicando de cualquier cosa, cuando oímos un golpe sordo proveniente del piso de arriba. Un sonido seco, como si alguien hubiera dejado caer un libro pesado de canto contra el suelo. Los dos nos detuvimos y miramos hacia el techo. «Debe ser la madera», dije demasiado rápido. «La casa es vieja, todavía se está asentando». Augusta solo asintió, pero no volvió a comer de inmediato. La excusa era débil y ambos lo sabíamos. Unas noches después comenzaron los rechinidos. Me despertaba a mitad de la madrugada con la certeza de haber oído pasos en el pasillo, justo afuera de nuestra puerta. Eran lentos, rítmicos. El sonido inconfundible de la duela vieja cediendo bajo un peso que se movía. La primera vez, me levanté sin hacer ruido y espié por la rendija de la puerta. No había nada, solo el pasillo vacío, quieto bajo la luz tenue que entraba por la ventana del fondo. Intenté convencerme de que era el piso contrayéndose con el cambio de temperatura, que estaba sugestionado. Uno se engaña hasta que la realidad te golpea en la cara. La gota que derramó el vaso fue un sábado por la noche. Había ido a sacar la bolsa de basura y Augusta me acompañó al patio. Era una noche fresca, silenciosa. Fue ella quien lo notó. «Emanuel», dijo en voz baja. La forma en que lo dijo me puso en alerta al instante. «Mira la ventana del cuarto de atrás». Miré. La pequeña ventana de la bodega, el lugar donde todo empezó, estaba completamente empañada, opaca, como si alguien hubiera tomado un baño muy caliente ahí dentro. Pero el aire de la noche era seco, y solo esa ventana estaba así. No tenía sentido. Nos acercamos despacio, cruzando el patio. El vaho estaba por dentro del vidrio, y lo peor no era eso. Conforme nos acercamos más, vimos que el cristal no solo estaba empañado. Había marcas, rastros verticales, más oscuros que atravesaban la condensación. Marcas de dedos, como si una mano se hubiera arrastrado de arriba hacia abajo, lentamente, desde el interior, como si alguien adentro estuviera limpiando el vidrio para poder ver mejor hacia afuera, para poder vernos. A partir de esa noche, la paz se terminó por completo. Empezamos a dormir con la luz del pasillo encendida, un intento inútil de espantar lo que fuera que estuviera allí. Pero el miedo no solo estaba afuera, ya había entrado en nosotros, en nuestra rutina, en nuestro sueño. Juan fue el primero en sentirlo de forma más directa. Empezó a tener noches muy malas, lloraba dormido, se negaba a quedarse solo en su cuarto. Una madrugada, me desperté cuando Augusta se levantaba para ir a su habitación. Fui tras ella,
Estaba sentada al borde de la cama y él, acurrucado bajo la cobija, lloraba en voz baja. «¿Qué pasa, mi niño? ¿Tuviste una pesadilla?», preguntó Augusta con la voz suave de una madre. Su respuesta me dejó paralizado en el umbral de la puerta. «Hay un señor parado ahí en la puerta, mamá, mirándome». Augusta volteó hacia atrás, hacia donde yo estaba, y claro, no vio nada más que a mí. «No hay nadie aquí, mi amor, solo soñaste». «No fue un sueño», insistió él con su vocecita temblorosa. «Se para ahí todas las noches. Él solo... Mira». Augusta respiró hondo, tratando de mantener la calma. «¿Y cómo es ese señor?». Juan se quedó en silencio un instante antes de responder. «No sé, no tiene cara. Es como un rompecabezas que todavía no está armado. Le faltan unas piezas». Su descripción, un rompecabezas que no está armado, me revolvió el estómago. En ese mismo instante, volví a nuestro cuarto. Abrí la puerta del closet muriéndome de miedo. La caja estaba ahí, pero la cinta adhesiva que yo había puesto con tanto cuidado estaba suelta en una de las esquinas, como si la hubieran jalado desde adentro. Un pedazo del trapo sucio asomaba, una pequeña lengua de tela podrida. Sentí unas náuseas terribles. Tomé un rollo nuevo de cinta y lo pasé por encima, vuelta tras vuelta, sellando la caja con una furia silenciosa. Pero la peor parte aún estaba por venir. 2 días después, en una mañana que parecía perfectamente normal, Augusta soltó un grito corto y agudo desde el cuarto. Corrí hacia allá. Estaba parada frente a la cómoda, con la mano en la boca, mirando su joyero abierto. Me acerqué y miré. Adentro, sobre el terciopelo rojo donde guardaba sus aretes, había algo que no pertenecía a ese lugar. Un huesito blanco amarillento, pequeño y limpio. La última falange de un dedo humano. No estaba sucio de tierra. Estaba limpio, como si lo hubieran lavado y colocado allí a propósito. Como un regalo, un aviso, una pieza del rompecabezas. Después de eso, Augusta se fue consumiendo. Caminaba por la casa como un alma en pena, con ojeras profundas, sobresaltándose con cada ruido. Me contó que sus pesadillas habían empeorado, que siempre soñaba con un sonido de respiración húmeda y difícil, justo detrás de la puerta. Entonces, una noche, el sonido salió del sueño. Me desperté con su grito rasgando el silencio del cuarto. Salté de la cama, le di un manotazo a la lámpara para encender la luz. Augusta estaba sentada, encogida, llorando y sujetándose el brazo con fuerza. «¿Qué fue? Por el amor de Dios, ¿qué pasó?», le pregunté, ya esperando lo peor. «Me agarró», sollozó sin poder mirarme. Alguien me apretó el brazo. Aparté su mano con cuidado, y en la piel clara de su brazo, 4 marcas amoratadas comenzaban a formarse, nítidas. La huella perfecta de 4 dedos que la habían sujetado con fuerza mientras dormía. No había forma de explicarlo. Estábamos solos en el cuarto, completamente solos. Las noches que siguieron fueron las peores. La casa parecía tener una conciencia propia y estaba enferma. Nos movíamos por las habitaciones en silencio, hablando lo mínimo necesario. El miedo se había convertido en el aire que respirábamos. En una de esas madrugadas me desperté de repente. No fue por un ruido, ni por sed. Simplemente abrí los ojos en la oscuridad con la certeza absoluta de que algo estaba profundamente mal. Augusta dormía a mi lado, un sueño pesado, exhausto. Me levanté sin hacer ruido. Bajé las escaleras despacio, en la oscuridad total. Cada escalón parecía protestar bajo mis pies. La casa estaba quieta, demasiado quieta. Había una densidad en el aire, una quietud que no traía paz, sino expectación. Era como si todo el ambiente estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Cuando pasé por el comedor, lo oí. Un ruido proveniente de la dirección del cuarto de atrás. No fue un golpe, ni el crujido de un mueble. Fue un sonido discreto, un arrastrar suave en el suelo, seguido por algo que sonó como un suspiro largo, cansado y seco. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca.
Fui acercándome a la puerta trasera, la que daba al patio y a la bodega. A cada paso, la sensación de presencia se hacía más fuerte. No abrí la puerta. Apenas estiré la mano y la apoyé plana sobre la madera. La puerta estaba tibia, no caliente, sino con un calor vivo, inconfundible. No debería estar tibia. El aire de la noche era frío. Mientras mi mente intentaba procesar aquello, sentí otra cosa. Una vibración levísima contra la palma de mi mano, y entonces la oí. No era mi imaginación. Era una respiración, lenta, rítmica, viniendo del otro lado de la puerta. El sonido de pulmones llenándose y vaciándose con calma. Estaba justo ahí, a centímetros de mí, del otro lado de esa hoja de madera. El sonido no era agresivo ni monstruoso. Era solo el sonido de algo que estaba vivo, entero, de pie, escuchando mi propia respiración. Retiré mi mano como si la madera quemara. No corrí, no grité, no hice un solo sonido. Simplemente me di la vuelta y subí las escaleras de regreso al cuarto, un escalón a la vez, sin mirar atrás ni un solo segundo. En ese momento, en esa oscuridad, supe exactamente lo que tenía que hacer. Nuestra estupidez de quedarnos callados había ido demasiado lejos. Era hora de deshacerla. A la mañana siguiente apenas necesité explicarle a Augusta lo que había pasado. Lo vio en mi cara, en la forma en que no podía quedarme quieto. No hubo discusión, ni planeación. Simplemente lo sabíamos. Sacamos la caja de cartón de adentro del closet. Parecía pesar 1 tonelada. La llevamos al cuarto de atrás. El aire ahí dentro seguía siendo extraño, pero la agresividad había desaparecido. Era como si, ahora que tenía nuestra atención completa, solo estuviera esperando. Abrimos la puertecita. En silencio, uno por uno, colocamos los bultos de vuelta en el hueco oscuro, acomodándolos de la misma forma en que los habíamos encontrado. Cuando coloqué el último y ya iba a cerrar la puertecita, Augusta me detuvo con un toque en el brazo. Sacó de su bolsa un pequeño rosario de madera, un objeto simple que siempre llevaba con ella. Sin decir una palabra, se inclinó y lo depositó con sumo cuidado sobre los trapos envueltos. No fue un acto de desafío, fue una petición de paz, un gesto de respeto que, sentimos, no expulsó nada, pero fue comprendido del otro lado. Pero no bastaba con cerrar, necesitaba borrar esa puerta. Ese mismo día, compré un saco de resanador y una espátula. Trabajé en silencio durante la tarde cubriendo la madera, las bisagras, el hueco del candado, capa tras capa, hasta que la puertecita desapareció por completo y la pared se volvió una superficie única y lisa otra vez. Para asegurar, arrastramos un pesado estante de metal frente al lugar. Ya no era una puerta, ahora era una tumba. A partir de ese día, la casa cambió. La tensión en la casa disminuyó. Esa noche, por primera vez en meses, la casa se quedó quieta, pero el silencio no era de calma, sino de tregua, una paz vigilada que, aún así, nos permitió respirar. Juan durmió toda la noche y a la mañana siguiente despertó sonriendo. Las pesadillas de Augusta desaparecieron. La sensación de ser observado se fue. Nunca más volvimos a tocar el tema. El cuarto de atrás hoy es mi oficina, como lo planeamos, pero ese estante nunca se ha movido de su lugar. Limpiamos alrededor, organizamos las cosas, pero esa esquina de la pared no existe para nosotros. No sé quién descansa ahí ni qué historia terrible sucedió en esa casa antes que la nuestra. Y la verdad es que no quiero saber. Tomé una decisión estúpida, nacida del miedo a perder algo material, y casi pierdo a mi familia en el proceso. Aprendí de la manera más difícil que hay secretos que necesitan seguir siéndolo y puertas que fueron hechas para nunca abrirse. Vivimos bien hoy, pero aquello nos dejó una marca. Vivimos en una tregua frágil, sabiendo que compartimos nuestro hogar con alguien que simplemente accedió a dejarnos en paz.
Hay un tipo de persona que funciona como un desagüe, no en el sentido de que sean malas, no exactamente. Es que tienen una forma de absorber las cosas, un vacío tan particular que terminan succionando todo a su alrededor hacia adentro. Lo sé porque una persona así pasó por mi familia y casi se llevó a mi hermano consigo. Mi nombre es Tadeu. La historia que voy a contar ocurrió en 2019. En esa época, había tomado una de esas decisiones que parecen tener todo el sentido en el momento. Le puse pausa al primer semestre de la carrera de diseño. No me daba abasto. La lana andaba corta y necesitaba un tiempo para respirar. Eso significaba que pasaba la mayor parte del tiempo en casa, ayudando a mi mamá con lo que surgiera, y principalmente echándole un ojo a mi hermano menor, Fabricio. Él tenía 13 años y acababa de cambiarse de colegio. Salió de un colegio tranquilo de la colonia y se fue a uno de esos más exigentes del centro de Guadalajara, lleno de gente diferente. Y fue ahí donde conoció a Aurora. Su nombre apareció por primera vez durante la comida, unas 2 semanas después de empezar las clases. Fabricio contaba, con ese entusiasmo de quien descubre el mundo, que una niña se había sentado con él en el recreo. Según él, nadie le hablaba mucho. La consideraban rara, pero él no entendía por qué. Era callada, dibujaba todo el tiempo en un cuaderno de pasta negra y tenía un olor, dijo él, que parecía olor a lluvia. Mi mamá en la cocina sonrió. Dijo que era bueno que hiciera nuevas amistades, que se integrara. Yo estuve de acuerdo, claro. ¿Cuál sería el problema? Pero, aún sin un motivo aparente, su nombre se quedó taladrando mi cabeza. Aurora. Parecía un nombre demasiado grande, demasiado antiguo para una chica de esa edad. En las semanas siguientes, Aurora dejó de ser solo un nombre y se convirtió en una presencia constante en la casa, incluso sin haber puesto un pie aquí. Fabricio, que siempre fue un chico de playeras de bandas y jeans, empezó a aparecer con ropa oscura. Primero una playera negra, luego otra. Cosas que nunca le había visto usar. Los videojuegos fueron quedando de lado. Los dibujos de superhéroes que esparcía por su escritorio fueron reemplazados por hojas y más hojas de símbolos, formas extrañas, geométricas, que decía que Aurora le estaba enseñando. Tenían que ver con el equilibrio y la proyección de energía o cualquier cosa por el estilo. La amistad se volvió el centro de todo. Llegaba del colegio y lo primero era tomar el celular. Si yo pasaba por el pasillo, oía su nombre en audios larguísimos que enviaba, contando cada detalle de nuestro día, de nuestra casa. Parecía que le estaba reportando su propia vida a alguien. Incluso traté de no darle mucha importancia. Cosas de adolescentes, pensaba. Esas amistades intensas que parecen el centro del universo. Mi mamá también lo veía con buenos ojos. Creía que él finalmente había encontrado a alguien con quien se identificaba de verdad, pero su forma de ser estaba cambiando. Ya no nos miraba a los ojos cuando hablaba de ella. La mirada se le perdía, enfocada en un punto cualquiera de la pared, como si estuviera repitiendo algo memorizado. Una noche entré a su cuarto para pedirle un cargador prestado y lo encontré sentado en la cama, con el cuaderno de pasta negra en el regazo. «Oye, ¿qué es eso que tanto dibujas?», le pregunté, intentando sonar casual. Él cerró el cuaderno con un movimiento rápido, casi asustado. «Nada. Son cosas mías y de Aurora», respondió, abrazando el cuaderno contra su pecho. «Está bien, solo preguntaba. Parece que es buena onda», insistí, queriendo romper ese hielo. Fabricio me miró fijamente, y fue una mirada extraña, demasiado seria para un chico de 13 años. «Ella no es buena onda, es distinta. Ella entiende las cosas de verdad». Ese «de verdad» me dejó incómodo. Empecé a fijarme más, y fue entonces que comencé a oírlo hablar solo. Eran susurros, frases sueltas, como si respondiera a preguntas que nadie hacía, y algunas veces, en medio del silencio de la casa, escuchaba una risa proveniente de su cuarto, una risa baja, ahogada, una que, estaba seguro, no era la de mi hermano. El momento clave, el instante en que mi preocupación se convirtió en otra cosa,
algo que ya era casi miedo, llegó un martes lluvioso. Era una de esas lluvias finas, insistentes, que dejan la casa demasiado silenciosa, donde cualquier ruido parece más fuerte. Mi mamá me había pedido que recogiera algo de ropa sucia en el cuarto de Fabricio. La puerta estaba apenas entornada, así que la empujé despacio, y lo encontré. Estaba sentado en el suelo de espaldas a mí, mirando hacia el televisor apagado. La pantalla negra y reflejante devolvía una imagen torcida del cuarto, pero no estaba simplemente quieto. Sus dedos dibujaban formas en el aire muy despacio y murmuraba sin parar. No eran los susurros a los que ya me había acostumbrado. Era una conversación, con pausas claras, como si estuviera escuchando atentamente una respuesta que yo no podía oír. Lo llamé por su nombre. Una vez, dos, nada. Lo único que se movía eran sus manos en el aire, dibujando aquellos símbolos que ya había visto en el cuaderno. Me acerqué a él y le toqué el hombro. «Fabricio, ¿estás bien?». Se giró hacia mí de golpe. Y su rostro, no sé bien cómo describirlo. Tenía los ojos demasiado abiertos, brillando de una forma extraña, y la boca se le curvó en una sonrisa pequeña, forzada. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de puro desdén. Con una voz que no era del todo la suya, más arrastrada, casi burlona, dijo: «Siempre tienes que interrumpir, ¿verdad?». Sentí un nudo en el estómago. Di un paso atrás por puro instinto. No era mi hermano el que me hablaba. La entonación, la forma de inclinar la cabeza, la mirada, era como ver a un actor malísimo tratando de imitar a una persona. Era el cuerpo de Fabricio, pero lo que estaba al mando era otra cosa. De repente, como si despertara de un trance, parpadeó con fuerza, varias veces. La sonrisa desapareció. Me miró a mí, luego al televisor apagado, y su expresión cambió a una de total confusión. «Tadeu, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara?». En ese momento lo entendí. No era una etapa, no era una amistad intensa o una rebeldía extraña. Había algo mal, algo que se le había pegado a mi hermano y lo estaba usando. Y yo tenía que averiguar qué era. Rápido. Al día siguiente no esperé. En cuanto Fabricio se fue en el transporte escolar, tomé un camión y fui hasta su colegio. No sabía muy bien qué iba a hacer, pero quedarme en casa de brazos cruzados ya no era una opción. Llegué a la hora del recreo, en medio de ese caos de adolescentes gritando y corriendo por el patio. Me sentí un completo extraño, un intruso. Fui directo a la secretaría, un poco nervioso, e inventé cualquier excusa sobre un libro que Fabricio había olvidado y que necesitaba entregarle. La señora que me atendió, una mujer con lentes en la punta de la nariz y un aire de abuela, fue muy amable. Era doña Rita. Mientras ella buscaba el nombre de mi hermano en el sistema, le saqué plática. Le dije que él estaba contento en la nueva escuela, que incluso ya había hecho una gran amiga. Cuando mencioné el nombre Aurora, su expresión cambió al instante. La sonrisa se le borró. Miró a ambos lados, como para asegurarse de que nadie escuchaba, y bajó la voz. «Ah, Aurora», dijo con un suspiro. «Es una niña muy inteligente, pero muy solitaria». Me contó en pocas palabras que sus padres eran gente importante, que vivían de viaje y que la chica prácticamente vivía con una empleada. Nadie iba nunca a las juntas. Nadie preguntaba por ella. Doña Rita parecía genuinamente preocupada. Aquello confirmó parte de mis sospechas, pero no explicaba lo que yo había visto en el cuarto. Regresé a casa con la cabeza a 1000 por hora. La sensación de que estaba metiéndome en algo que no debía solo aumentaba. Y tenía razón. Esa tarde, al volver de la calle, vi un papel doblado metido en la rendija de nuestro portón. Me pareció raro, pero lo tomé. Se me revolvió el estómago al reconocer la hoja. Era del mismo tipo que las del cuaderno de Fabricio, doblada en 4. La abrí. Era un dibujo hecho a carboncillo con un trazo increíblemente detallado. El dibujo era de mi cuarto, mi cama, mi escritorio, la ventana, y acostada en mi cama había una figura de palitos, un monigote tosco. Pero el dibujante había añadido un detalle, un mechón de pelo en la cabeza de la figura, exactamente como el mío.
que me había decolorado unas semanas antes. Y sobre el pecho del monigote, una X grande, en rojo. Se me cortó la respiración. Ella sabía quién era yo, sabía cuál era mi cuarto, me estaba observando. Aquello no era una advertencia, era una amenaza. No dije nada cuando Fabricio llegó, solo lo observé tratando de no demostrar el pánico que sentía. Esperé a que mi mamá llegara del trabajo. En cuanto entró, la llamé a la cocina y cerré la puerta. Le mostré el dibujo, le conté todo. El comportamiento de Fabricio, la conversación frente al televisor, mi visita al colegio y finalmente aquello. Mi mamá se puso pálida mientras yo hablaba, tomó el dibujo con la mano temblorosa. El aire de «es solo una etapa de adolescente» desapareció por completo. En su lugar, vi el mismo miedo que yo estaba sintiendo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una firmeza que no le había visto en mucho tiempo. «Vamos a sacar a tu hermano de esto, Tadeu, costara lo que costara». Nuestra primera acción fue buscar ayuda. Conseguimos una cita de emergencia con una psicóloga al día siguiente. Fabricio se negó a ir, gritó, dijo que no estaba loco y que estábamos celosos de su amistad. Mi mamá se mantuvo firme, lo llevamos de todos modos. La primera sesión fue un desastre. No dijo una sola palabra, se quedó de brazos cruzados todo el tiempo. En la segunda, empezó a llorar y a decir que queríamos destruir lo único bueno que le había pasado. La decisión más difícil fue prohibirle verla o hablar con ella. Le quitamos el celular, avisamos en la escuela que no podía tener contacto con Aurora bajo ninguna circunstancia. Y fue 2 días después de eso, un sábado por la tarde, que sonó el timbre. Fui yo quien abrió. Era ella, parada frente a nuestro portón. Era exactamente como Fabricio la describía, pero en persona la imagen era diferente, más perturbadora. Alta, delgada, con un cabello negro y lacio que parecía pesado de tan denso. Llevaba un vestido sencillo, también negro, pero lo que me marcó fue su mirada, fija, sin parpadear, como si no solo me viera a mí, sino todo lo que estaba detrás, dentro de la casa. Su voz salió baja y uniforme, sin ninguna emoción. ¿Está Fabricio? Number no puede hablar contigo. Respondí, intentando mantener la voz firme, parándome frente a la puerta. En ese momento mi mamá apareció a mi lado, poniendo una mano en mi hombro. Su presencia me dio una fuerza que no sabía que tenía. Aurora nos miró, primero a mí, luego a mi mamá, y una comisura de su boca se curvó mínimamente, un gesto que no llegó a ser una sonrisa. No insistió, solo extendió una pequeña caja de madera oscura, sin ningún adorno. «Entrégasela», dijo. «Es una parte de él que se quedó conmigo». Se dio la vuelta y se fue, caminando despacio con la misma calma con que llegó. Desde adentro oímos un ruido. Fabricio estaba en lo alto de la escalera, el rostro pálido, los ojos desorbitados. «¿Qué te dio?», preguntó con la voz temblorosa. Mi mamá me quitó la caja de la mano, con el rostro serio, decidido. Fuimos directo al patio de cemento del fondo, cerca del limonero. Abrí la caja. Adentro, sobre un trozo de terciopelo rojo, había un pájaro. Un canario, muerto, pero perfectamente conservado. Amarrada a su pata, una cinta negra con uno de aquellos símbolos dibujado en tinta plateada. Sin decir una palabra, mi mamá trajo alcohol del cuarto de lavado, empapó la caja y el pájaro, y encendió un cerillo. El fuego subió rápido, con un olor horrible a plumas y madera quemada. Desde la ventana de su cuarto, Fabricio gritaba. No era un grito de rabia, era un grito de dolor, como si fuera una parte de él la que se estuviera quemando ahí. Los días que siguieron fueron pesados. Fabricio entró en una especie de luto. Apenas salía del cuarto, no nos hablaba, se negaba a comer bien. Una noche, pasé por su puerta entreabierta y lo vi sentado en el escritorio con el lápiz temblando sobre una hoja en blanco. Parecía luchar contra el impulso de dibujar uno de esos símbolos, hasta que, frustrado, arrugó el papel con fuerza y lo tiró a la basura. La psicóloga dijo que era de esperarse, que el vínculo se había roto de forma violenta y que él necesitaba tiempo para procesar no solo la pérdida de la amiga,
sino la violación que había sufrido. Lo sacamos de ese colegio, por supuesto. Iba a perder el resto del año escolar, pero su salud era lo único que importaba. Fue mejorando poco a poco, a su propio ritmo. Volvió a dibujar a sus héroes, a escuchar a sus bandas. Paulatinamente, los colores regresaron a su guardarropa. La verdad sobre lo que pasó con Aurora nos llegó cerca de un mes después, de forma inesperada. Uno de los pocos amigos antiguos de Fabricio, un chico llamado Teodoro, me mandó un mensaje. Me preguntó si mi hermano estaba bien y si el rumor sobre Aurora era cierto. Le dije que no sabía de ningún rumor y entonces me contó. Fue durante una clase de geografía, una semana después de su visita a nuestra casa. Al parecer, la maestra le llamó la atención porque estaba, de nuevo, dibujando en su cuaderno en lugar de poner atención. Según Teodoro, Aurora no respondió. Simplemente se levantó de su pupitre, en silencio. Y entonces, frente a todo el mundo, empezó a gritar. Eran cosas sin sentido, frases que parecían de otros idiomas, nombres que nadie conocía, palabras sueltas. Volteó su propio pupitre, tirando todo al suelo, y comenzó a rasguñarse los brazos con las uñas, con fuerza, hasta sacarse sangre. Se necesitaron 3 empleados para contenerla. Llamaron a una ambulancia y se la llevaron. La historia parecía de película, pero confirmaba la sensación de que había algo muy roto ahí. Días después, mi mamá y yo volvimos a la escuela para arreglar el papeleo de la transferencia de Fabricio. Encontramos a doña Rita en la secretaría. Con el pasillo vacío, nos contó, en voz baja, el resto de la historia. A Aurora la habían internado en una clínica psiquiátrica privada. Los padres, que estaban en un viaje de negocios fuera del país, regresaron para resolver la situación. Fue la primera vez que aparecieron en el colegio en todo el año. Ella no era una entidad, no era una bruja, era una chica brillante, pero completamente abandonada. Una niña que, para no desmoronarse, creaba esos mundos y arrastraba a otros hacia ellos. Fabricio, dio a entender doña Rita, no había sido el primer intento. Ella creaba esas dependencias, esos vínculos, como forma de tener a alguien, a quien fuera, que la viera de verdad. Si no podía tener afecto, tendría control. Lo de tu hermano era su pequeño mundo privado. Cuando ustedes se lo quitaron, todo se derrumbó. Todo esto ya fue hace algunos años. Fabricio se recuperó, terminó la prepa, hoy está en la universidad, siguió con su vida. Nunca más volvió a mencionar el nombre de Aurora. Pero, a veces, cuando se queda muy callado mirando a la nada, veo un rastro de aquel tiempo en su mirada. Y me pregunto si, en el fondo, él también piensa en ella. Yo también cambié. Me volví más escéptico, quizás más protector de lo que debería. Me tomó tiempo entender que lo que Aurora hizo fue terrible, pero que ella no era el monstruo de la historia. El monstruo era el abandono, era la soledad tan grande que se volvió algo depredador. Hoy entiendo que el verdadero terror no siempre viene de la oscuridad, y ese, de alguna forma, es el tipo de horror que más me asusta. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.